muchas gracias por el espacio y siempre pues a la orden para brindar nuestra opinión en relación a estos temas de importancia nacional y particularmente en este caso de la población del departamento de Atlántida, ya que pues una de las zonas que se pretende crear se encuentra en el sector de Satuí cercano, por lo que hay una zona de influencia directa en relación a las actividades comerciales que hay alrededor de esta sede. En ese sentido, particularmente de la pregunta sobre la que usted hace, efectivamente lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia ahorita es dando cumplimiento a lo que establece la ley de las sedes y de creación de las sedes. En ese sentido, el fondo del asunto aquí es sobre en realidad, constitucionalidad o no de esta ley que crea estas zonas especiales de desarrollo y como muy popularmente se dice, se está creando un estado dentro de otro estado. Aquí yo creo que el punto a resaltar en relación a este pronunciamiento de la Corte es que lógicamente desconozco en este momento si se ha sometido por parte de algún órgano a alguna acción de inconstitucionalidad de esta ley, en virtud de que vemos que se están llevando a la práctica acciones que van en contra de la Constitución de la República en el sentido de que, y de la misma ley de las sedes, en el sentido de que se están estableciendo estas zonas de empleo en lugares poblados, sin contar con la consulta de la población de estos sectores y sin contar con la aprobación mediante decreto del Congreso Nacional de la República del establecimiento de estas sedes. Es decir, el Poder Ejecutivo está ejecutando, está aplicando esta legislación sin seguir los mismos procedimientos establecidos por la ley, que dicho sea de paso, generan una gran incertidumbre en relación a aspectos de tipo jurídico, puesto que indiscutiblemente hay una cesión de la soberanía en estos espacios y desconocemos, por supuesto, cuál va a ser la contraparte que vamos a recibir el resto de la población en relación a estas zonas, porque si son zonas que van a ser paraísos fiscales para inversionistas, principalmente extranjeros, deberíamos suponer que en estas zonas va a haber grandes privilegios para las personas que puedan inclusive vivir, trabajar en estos lugares, pero bien, ¿qué va a pasar para los demás? ¿Qué va a pasar con La Ceiba? ¿Qué va a pasar con Tela? ¿Qué va a pasar con Jutiapa? ¿Qué va a pasar con el resto de municipios del departamento de Atlántida cuando a la par va a haber una zona de alta inversión? ¿Qué va a pasar con nuestro muelle de cabotaje, por ejemplo, cuando seguramente en esta zona va a haber un muelle que se va a convertir en un puerto de gran importancia? ¿Qué va a pasar con la cultura de nuestro país, que de por sí es un poco débil porque hay poco fomento en ese sentido? Y así yo inclusive aprovecharía este espacio que usted nos brinda para mandar un mensaje a la presidencia del Colegio de Abogados a nivel nacional, ya que localmente los capítulos pues no ostentan esa representación como para poder accionar ante esta ley en representación de los profesionales del derecho, que yo creo que todos tenemos la principal duda. ¿Vamos a poder los profesionales del derecho ejercer en estas zonas? Esto lo digo en general para todas las personas como manera de ejemplo de lo que se nos viene. Algunos magistrados, y más que todo, según la resolución, se enmarcan en el artículo 308 y 329 de la Constitución. ¿Realmente se cumple? ¿Está relacionado eso? ¿O prácticamente es una interpretación particular de los magistrados? Mire, es que el problema es que ellos están efectivamente dando cumplimiento a la facultad otorgada en la Constitución de la República y en las sedes para la creación de tribunales con jurisdicciones especiales. Así tenemos juzgados de jurisdicción nacional, por ponerle un ejemplo, y en este caso se le da por parte de la ley de las sedes, que está creada desde el 2013, la potestad de crear estos órganos jurisdiccionales. Sin embargo, el problema aquí es que yo considero que es completamente inoportuno. Aquí la pregunta clave sería
qué pasaría si se promoviera alguna acción de inconstitucionalidad frente a una sala, una Corte Suprema que ya está prácticamente desarrollando y cumpliendo una función derivada de esta ley que es para algunos de nosotros inconstitucional. Entonces, de antemano significa que tendríamos una negativa a una petición en ese sentido y por ahí habría que esperar una nueva Corte Suprema de Justicia para tener los efectos y una postura realmente objetiva en relación a una posible acción de inconstitucionalidad. Ese es básicamente el asunto en relación a lo plasmado por la Corte y genera preguntas como desde el 2013 está esta cuestión establecida, cuáles son los pasos que va a seguir la Corte para aplicar esto. Desde ahí es contradictorio, puesto que no hay necesariamente profesionales en el país ahorita formados en el tipo de legislación que pudiera querer establecerse ahí, como es el derecho anglosajón. Entonces van a nombrar profesionales extranjeros en estas zonas. ¿Cuál va a ser el mecanismo para su nombramiento? Se llevarían de encuentro igual la Constitución de la República en ese sentido y por lo tanto es importante que la población esté bien consciente de cuáles son las contradicciones, hablando estrictamente del aspecto jurídico, puesto que en los otros aspectos, aunque uno no sea experto en el tema, genera una gran incertidumbre los aspectos de tipo económico, de aspecto cultural y etcétera. Según el análisis jurídico, cita de que la función jurisdiccional debe adaptarse a los nuevos requerimientos de la sociedad, que la sociedad hondureña demanda. Esto pone en decremento también otras normativas vigentes en el país. Es que en estas zonas en particular ni siquiera están establecidas cuál es la legislación que se va a aplicar. Es decir, en la ley de las sedes hay una orden jerárquico donde establece que la Constitución de la República y los tratados van a tener jerárquicamente una supremacía sobre el resto de las leyes, pero el resto de las leyes que se van a aplicar, en el caso del Código Penal y el Código de la Niñez que establece el comunicado de la Corte, se van a aplicar pero de manera temporal en realidad. Pero el resto de la legislación en materia civil, por ejemplo, en materia mercantil, es legislación nueva, que todavía no está creada y que va a ser creada por este comité de nuevas prácticas que vendría siendo un Congreso Nacional dentro de estas zonas de empleo. Y entonces, imagínese que se está emitiendo un comunicado, por parte del Poder Judicial, emitiendo una orden para la creación de esta jurisdicción, pero en realidad resultaría interesante consultar el proceso para realmente llevarlo a cabo. Aquí, en este comunicado, solo dice que se crea en papel la jurisdicción como tal, pero todo el proceso de establecimiento de las facilidades para llegar a cabo el desarrollo de las actividades de este órgano jurisdiccional, desconocemos totalmente cómo se va a llevar a cabo. De ahí que también algunos opinan que en realidad la población no debería estar del todo distraída con este tema, puesto que podría tener en realidad intereses distintos, porque con la animadversión que hay de la población en relación al tema, yo si fuera inversionista extranjero, aún y cuando me estén pintando cosas maravillosas, difícilmente vendría a invertir. Y yo le diría también a aquellas personas que abanderan el hecho de que esto va a traer empleos masivos, yo diría, realmente sería fantástico que explicaran de qué manera y cuál va a ser el beneficio para el resto de la población, de qué manera va a venir esa inversión para los que realmente puedan trabajar en el lugar, fantástico, pero de qué manera va a venir para el resto de la población ese beneficio económico. Sería fantástico que lo explicaran, de qué manera los profesionales del derecho, por ejemplo, vamos a desarrollar nuestra actividad en esta zona ante estos órganos jurisdiccionales. Eso es fundamental que cada institución sin fines de tipo político se pronuncie y que justifique el por qué a favor y el por qué contra, realmente no dándole a tol con el dedo a la población, ni utilizándolo como bandera política, ni para alegrar a la población diciéndole que van a haber empleos masivos por un lado, ni para satanizar del todo el hecho de que se pueda crear realmente un espacio para inversionistas, pero sin afectar nuestra soberanía, sin crear espacios de desigualdad, sin reconocer
al empresariado nacional que ha realmente tenido grandes sacrificios durante todo este tiempo y se va a venir a crear oportunidades para inversión extranjera. ¿Por qué no empezamos por los inversionistas hondureños en estos espacios y no tendríamos que sacrificar nuestro territorio ni sacrificar nuestra soberanía, que ojo, no solo es una palabra nada más que hay que decir, esto conlleva un montón de cosas, nuestra situación medioambiental, la cuestión cultural, todo ese tipo de cosas conllevan y es importante que la población la sepa cuando se habla de soberanía.